componentes de una mezcla sólida. Empecemos por definir qué es una mezcla. Es la combinación de varias sustancias que tienen una proporción variable. Esa es la característica fundamental de las mezclas. Ahora, la materia fundamentalmente se encuentra en forma de mezclas en la naturaleza, y cuando necesitamos separarla en los componentes que tienen, pues se requiere aprovechar las diferencias que tienen en algunas propiedades, ¿sí? En ese sentido, pues dependiendo de eso, en realidad es que se establecen los fundamentos para las técnicas de separación. ¿Cuál es el fundamento para la decantación? Densidad. Diferencia de densidades. La sustancia que sea más densa irá al fondo, y la otra quedará arriba, incluso embudos de decantación que le permiten a uno separarlos de esa manera. O lo que es más común en términos de la decantación, se puede utilizar algún material en el que hay uno insoluble o que tienen diferentes densidades, y después simplemente se procede a separarlos, ¿sí? Para la filtración, tamaño de partícula, ¿cuál sería la diferencia entonces con el tamizaje? Insolubilidad. O sea, filtramos cuando hay una sustancia que va a salir en el líquido, que va a quedar acuosa, y la otra que es sólida, entonces se va a retener en el tamiz. Tiene que ver también el tamaño de la partícula, es decir, necesitamos que la partícula sea lo suficientemente grande para que quede retenida en el filtro que se le está poniendo. Destilación, puntos de ebullición. Si tenemos una diferencia considerable entre dos líquidos, las mezclas de líquidos son más difíciles de separar. El fundamento para la destilación son los diferentes puntos de ebullición. Si logra pasar una fase de vapor, entonces este vapor se puede separar del otro que todavía está líquida, aprovechando que aún en las mezclas las sustancias conservan buena parte de sus propiedades, y eso hace que entonces se puedan separar, ¿sí? Evaporación. El fundamento de la evaporación es la cristalización. Es cuando tengo un sólido soluble que cristaliza una vez que se le quita el agua. El ejemplo característico de evaporación es cuando tenemos agua con sal, se evapora la sal, pero ahí la diferencia no es la temperatura, ni es el punto de fusión, ni el punto de ebullición. Porque si tengo dos líquidos no van a salir por evaporación, no puedo separarlos. Mientras que sí puedo separar un sólido que sea soluble, pero que cristalice. Entonces la cristalización, ahora cuando retiramos el agua, se forma el cristal y se recupera la sal, y el agua entonces se evapora, de esa manera se pueden separar. Tamizaje, ya habíamos dicho, tamaño de las partículas como el cernido, tamizaje. Y centrifugación, también es por densidades. por densidades. El más denso va abajo y el menos denso entonces queda arriba. Ok, muy bien. Esas son las técnicas comunes. Ahora, la técnica que se utilice dependerá de lo que necesitemos separar. Entonces, lo primero que hay que identificar es cuáles son los componentes de la mezcla y cuáles son las propiedades que tiene cada una de estas sustancias que nos permitan separarlas. Por ejemplo, para la práctica de hoy vamos a tener una mezcla de sílice con dos sales. Entonces tenemos sílice con un óxido de silicio, con cloruro de sodio y cloruro de amonio. Entonces uno podría decir, bueno, como tenemos las sales y aprovechamos que son solubles, podemos separarlas, claro, pero me quedarían las dos sales juntas, y luego cuando evapore me quedarían juntas, y separarlas sería más difícil. Entonces la solubilidad no es una opción. La solubilidad retendrá la sílice, pero dejará pasar estas dos sustancias. Entonces por filtración recuperamos la sílice, pero pasan las dos sales directo en el filtrado, y la evaporación no nos permitiría separarlas. Entonces aprovechamos otra propiedad que tiene, que los diferencia, que son los puntos de fusión. Aquí tenemos el punto de fusión de la sílice, como era de esperarse, supremamente alto. Es una temperatura que no vamos a lograr con técnicas sencillas. La del NaCl es alto, bastante alto en realidad, pero a mucha menor temperatura. Ahora se separan estas sales, que es el primer dilema que tenemos, ¿sí? Si yo logro separar estas sales, fíjense que lo que vamos a aprovechar es que el cloruro de amonio sublima, es decir, pasa de estado sólido a gas sin pasar por líquido. Si pasara por líquido, disolvería en una buena medida el NaCl, y eso ya nos dificultaría la separación.
Pero si logramos calentar por encima de 305 grados y por debajo de 800, vamos a lograr que salga el cloruro de amonio, ¿cierto? Entonces, para la técnica o sea, el protocolo que vamos a seguir hoy incluye que midan en una cápsula de porcelana cuántos gramos de la mezcla. 5. Entonces tienen 5 gramos de la mezcla. Deben poner la cantidad que midan realmente. Recuerden que este 5 es lo que nosotros proponemos, otra cosa es lo que se obtiene en la balanza. Entonces es 5,0035 y ese dato debe estar escrito con el número de cifras significativas que corresponda, o sea, que les estará dando la balanza. Entonces vamos a intentar que sea lo más cerca de 5 gramos. Tendrá 2 o 3 decimales dependiendo de la balanza en la que estén trabajando. Entonces tendremos 3 decimales con la limitación que tienen nuestras balanzas es de 3 decimales. Entonces tomaríamos lo más próximo a 5 gramos de la mezcla. La mezcla está sólida, está en la campana. Fíjense que esta es una mezcla heterogénea. Una mezcla homogénea no permite identificar sus fases, está completamente fusionada, entonces no se alcanzan a identificar las fases. En cambio en esta sí, claro, se ven unas partículas más grandes, otras más pequeñas. Se trata de homogenizar la muestra, se debe homogenizar. Cuando vayan a sacar la muestra de ustedes, la homogenizan lo mejor que puedan y ahora la medirán en la cápsula de porcelana. Una vez que tienen, o sea, con la ayuda de la espátula, simplemente tomarán la muestra. Una vez que tienen la muestra en la cápsula de porcelana, ahora con ayuda de la pinza y de la varilla de agitación, se procederá al proceso de calentamiento. Se va a calentar, entonces la cápsula ahora la vamos a llevar a la estufa, vamos a calentar, van a dejar la cápsula acá. Es importante que tengan en cuenta varias cosas. La primera es, hay que intentar que no se esté moviendo la cápsula sobre la superficie que le está aportando el calor para poder mantener bien la temperatura. Quiero decir, cuando ustedes toman la cápsula que está en la estufa, es importante que no la giren, porque cuando la giran cambia la temperatura que está en contacto con la cápsula en este momento, entonces no se logra concentrar la temperatura que necesitamos. La dejan lo más firme posible, depositadas, ubicadas sobre la plancha, sobre la placa de calentamiento, y van a estar mezclándola, pero no todo el tiempo. Hay que esperar a que logre alcanzar la temperatura para que empiece la evaporación del NH4Cl, ¿cierto? El cloruro de amonio va a empezar a evaporar, van a ver cómo se forma el humo. Ese humo es tóxico, es irritante para las vías respiratorias, por eso se va a hacer en la campana. Esta es la primera separación que va a ocurrir. En el vapor que va a salir de acá, o sea, en realidad el gas que se está desprendiendo en la mezcla corresponderá al NH4Cl, que está saliendo gaseoso porque sublimó, ¿sí? Ahí se hace la primera medición. Una vez que la cápsula está fría, se mide y ahora va a haber una diferencia en la masa. El delta de la masa que tendrán acá corresponderá al cloruro de amonio que se haya evaporado, ¿cierto? Esta primera diferencia en la masa corresponderá a esto. La llevan a la balanza, miran cuánto cambió. Para poder ver el cambio que tienen, entonces habrá que medir todo este conjunto antes. Una vez que tengan aquí la muestra, una vez que tengan aquí la mezcla, pues lo van a llevar previamente a la balanza para determinar cuál es la masa de todo el conjunto y registran ese dato, ¿sí? Registran el dato que tienen ahí de cuánto, cuál es la masa de todo el conjunto, que hace parte de su hoja de resultados, ¿cierto? Entonces, la masa de la cápsula vacía, la masa de la muestra, la masa de la cápsula con la muestra y después del calentamiento. Ahí se puede calcular, entonces tienen el espacio para las observaciones, calculan ahí cuál es la masa desprendida entonces de NH4Cl. Una vez que ya se ha terminado el proceso de sublimación, pasamos a la mezcla. Lo que nos haya quedado de la mezcla en este punto se lleva entonces a un beaker, ¿sí? La depositan en la capsulita
la vierten en un beaker al que le agregan 50 mililitros de agua destilada que se van a medir en la probeta, ¿sí? 50 mililitros de agua destilada se va a agregar y ahora con la ayuda de la varilla de agitación se va a favorecer la solubilización del NaCl. En este punto, lo que ya tenemos, aquí ya ha salido entonces el cloruro de amonio, ahora necesitamos separar el sílice del NaCl. Ahora es más fácil porque aprovecho esta diferencia que tienen acá. Entonces, como uno es insoluble y el otro es soluble, al adicionarle agua, lo que va a ocurrir es que en el agua se va a disolver el NaCl y vamos a poder recuperar la sílice, ¿cierto? Se hace entonces ahí el proceso, ¿qué proceso vamos a utilizar ahí? Sedimentación. Vamos a esperar a que sedimente, ¿sí? Que sedimente muy bien. Se recoge el líquido que tenemos acá, la solución que se ha formado acá, que va a tener entonces agua y NaCl, ¿cierto? Entonces, en todo el sobrenadante, toda la parte que nos queda encima, quedará el agua que va a tener el cloruro de sodio, y ahora por evaporación puedo recuperar el cloruro de sodio y mirar cuál fue esa proporción. Y entre tanto recupero por filtración, entonces recupero la sílice que tengo ahí y simplemente se calcula, se pesa el papel filtro y después vamos a saber entonces cuántas sílices se recupera en este proceso, ¿sí? Posteriormente, con el filtrado, con el sobrenadante que nos ha quedado ahí, pues se va a determinar entonces cuál es la concentración que tiene de cloruro de sodio. Entonces, de la muestra en la que tenemos lo que recuperemos del sobrenadante, se van a tomar 3 mililitros, se llevan con ayuda del pipeteador, se toma esa muestra, se llevan al vidrio de reloj, y ahora vamos a hacer simplemente miden los 3 mililitros lo más ajustados que se puedan, o sea, de la manera más correcta posible, y con ayuda de el beaker se va a hacer un baño María, se pone a calentar agua en el beaker, las placas de calentamiento se utilizan para esto, para que empiece a evaporarse, suba la temperatura y empiece a evaporarse el agua. De esta manera recuperamos el cloruro de sodio. Ahora, con la cantidad que hay de cada uno de estos componentes en proporción a los 5 gramos de la muestra, el total entonces serían, la muestra en total serían los 5 gramos, porque es el valor que se haya tomado de esto, los 5 gramos. Ahora se va a hallar la composición porcentual de esa mezcla y vamos a decir cuál es el porcentaje en la mezcla de NH4Cl, cuál es el porcentaje de NaCl y cuál es el porcentaje del óxido de silicio, ¿sí? Como ya hemos logrado separar los componentes, ahora tendremos los gramos de NH4Cl sobre todo en la muestra, que son los 5 gramos, por 100%, y de esta manera entonces vamos a hallar los componentes de la mezcla. Si se calculara este componente, por ejemplo, el cloruro de sodio, se calculara por diferencia, la única posibilidad es que nos diera 100, pero ahora vamos a sumar componentes y es probable que en cada fase tengamos alguna pérdida pequeña, es decir, si este proceso no se completa, no se va a sublimar todo el NH4Cl. Si no sublima, va a quedar como parte de la muestra todavía, ¿sí? Una vez que pasemos a la sedimentación, vamos a encontrar también, en la decantación acá, vamos a encontrar que se va a solubilizar el cloruro de amonio que no se haya sublimado en esta parte, y eso nos puede cambiar efectivamente esa proporción que hay y las pérdidas de material que van a ocurrir entre un paso y otro. Después de que tengamos la sumatoria de los componentes, vamos a empezar a justificar qué pudo haber pasado, porque puede ser que obtengamos un valor diferente. Cuando ya tengan los datos, entonces les vamos a dar la composición teórica con la que se preparó el material, para que ahora la puedan contrastar con la que ustedes obtienen y hacer la discusión de los resultados.